Listo, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto nuevamente acompañarlos en esta segunda charla acerca de sistemas de valoración probatoria. Ayer tuvimos una jornada muy interesante sobre un recorrido, digamos, para buscar una aproximación contextual hacia la parte donde hoy queremos plantear. Por supuesto que da mucho gusto y agradecerle a la Escuela Judicial Electoral y a todo el equipo que la integra para que nos permita tener esta conversación y particularmente, bueno, pues a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, pues me da mucho gusto saludarte, Carla. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, doctor Rubén. Buenas tardes. Igual un gusto saludarlo. Gracias, Carla. Qué gusto. Juan Pablo, ¿cómo estás? Nuevamente. Hola, buenas tardes. Luis, qué gusto saludarte. Doctor, muy buenas tardes. Igualmente. Fernando, ¿cómo estás? Fer. Hola, doctor. Buenas tardes. Muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, gracias. ¿Ya con toda la pila puesta o qué? Sí, claro. Excelente. Dani, ¿cómo estás, Daniela? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto saludarte. Johann Sebastián. Es como el poeta del pueblo, ¿verdad? Pero ese es Sí, Joan, ¿no? Sí, Johan. Sí. Muy buenas tardes, doctor. Qué gusto ¿Cómo está saludarte, usted? Johan. Muy bien, gracias. Humberto, Bueno, ¿qué tal? gusto Muy saludar. buenas tardes. Bueno, pues habíamos quedado, le pediríamos de favor a 2 o 3 compañeros más, si son tan gentiles de presentarse y de comentarnos, digamos, las actividades que actualmente están desempeñando o si tienen relación ya con los temas concretos de valoración probatoria o sistemas probatorios, y particularmente que hoy vamos a intentar ver 3 de ellos, que tiene que ver con los procedimientos administrativos sancionadores, el tema de fiscalización, el rebase a los topes de gastos de campaña y la violación por principios democráticos y constitucionales. Entonces, si alguien de los compañeros que ayer no tuvieron ocasión de presentarse, bueno, por favor, pues, unos 3, 4 minutitos brevemente, abrimos el micrófono para quien desee hacer uso de él. Que se me hace que fueron al Starbucks por el café y no invitan. Bueno, pues iniciamos entonces nuestra plática. Ayer tratamos de hacer una distinción, digamos, entre los 3 diferentes sistemas de valoración probatoria desde la óptica del poder, ¿se acuerdan? Y bajo esta óptica hemos dicho que el poder, tenemos que tener muy claro que el poder es líquido, que el poder es un fluido y que el poder no tiene nombre ni apellido. Que el poder finalmente representa fuerza física y cuando esa fuerza física está institucionalizada, pues esto, digamos, tiene consecuencias de derecho y consecuencias importantes. Las consecuencias de derecho que vemos desde el punto de vista de quien resuelve los casos o los conflictos, bueno, pues llegó a transformar vidas, historias, realidades y normalmente, digamos, se utilizaba un sistema, es más, ni siquiera un sistema, era un proceso de raciocinio de la prueba, pero tampoco se exponía ni se explicaba, simplemente el juez o el resolutor pues tomaba la decisión, hacía una operación mental, determinaba qué era lo que tenía más peso en función de los elementos que estaban probados. Así que bueno, pues había como que ciertas reglas básicas que digamos se fueron acuñando y que después se convirtieron en elementos centrales del sistema probatorio. Como principios básicos, como el que afirma, dicen, está obligado a probar, ¿no? El que niega, evidentemente, no está obligado a probar, salvo que, ¿alguien completa la frase? El que niega está obligado a probar, salvo que... Salvo que... El que niega no está obligado a probar, salvo que su negación incluya una afirmación. Bueno,
para Exactamente. Muy bien, gracias, José Pablo. Entraste ahí el quite como relevo, rapidísimo. Buenísimo. Justo, porque si José Pablo me dice que él entró en punto de las 5 de la tarde, ¿no? Y yo le digo que no, es decir, yo estoy generando una negación, pues de entrada yo tendría que señalar que esa negación va a generar un hecho afirmativo, porque yo tendría que decir por qué no, y entonces en todo caso a qué hora sí. Si no son las 5 de la tarde, entonces a qué horas son las que José Pablo pudo haber ingresado al sistema. Entonces, cuando la negativa entraña una afirmación, estoy obligado a probar. Hay otra serie de principios que son muy, digamos, básicos, que los iremos desarrollando a lo largo de esta charla. Pero quisiera entonces yo retomar que hay 3 sistemas. El básico que fue, digamos, con el que se construyó todo el andamiaje, pues fue el sistema de la libre apreciación de la prueba. ¿Y cómo se aprecia la prueba entonces? Pues a partir de ¿qué, Carla? ¿Cómo una persona aprecia las pruebas? En términos libres, generales. Pues principalmente acorde a la lógica, ¿no? Y a la libre, bueno, se va a repetir la libre apreciación, pero en ocasiones es dependiendo de la prueba, es como se puede empezar a valorar, porque depende si es documental, pública, privada, testimonial, pericial, porque cada uno tiene elementos diferentes que se tiene requisitos esenciales que se deben de cumplir para poderle dar Claro, una pero valoración. no nos compliquemos. Imagínate que llegan ahí contigo porque eres una chava súper bien intencionada, ¿no? Muy objetiva, por supuesto, y llegan tus 2 mejores amigos, ¿no? Y tienen un conflicto y lo someten a tu jurisdicción. Quieren una orientación, en pocas palabras, de cómo resolver un conflicto, ¿no? Y el conflicto se trata de que alguien le puso al otro, ¿no? Y entonces tenemos versiones de unos y versiones de otros, ¿no? Entonces te dice tu amiga, fíjate que a mí me dijeron que lo vieron en tal lugar y que estaba muy bien acompañado. Y el otro dice, bueno, el hecho de que yo estuviera en ese lugar, cosa que niego, pero aún suponiendo y sin conceder que hubiera estado yo ahí, ¿eso qué? Eso no demuestra la consecuencia o los efectos, los alcances que le quiere dar tú, digamos, la parte solicitante de la justicia, ¿no? ¿Cómo valoras tú un tema de estos? ¿De dónde extraes información? Porque, a ver, le vas a decir, mándame el WhatsApp, dime en el Facebook, pero eso comprueba una foto, ¿de cuándo es esa foto? ¿Quién sabe? ¿Con quién estaba? Pues. Pero en términos generales tienes que resolver, porque los jueces no pueden denegar la resolución. Esto significa que aunque haya vacíos legales, tienen que resolver el caso. Y entonces si estás operando bajo un sistema de libre apreciación de la prueba, ¿no? Y así te lo dicen ellos, quiero que resuelvas conforme a tu libre apreciación de las pruebas. Yo sé que eres una abogada, especialista, jueza y tal. No. Quiero un sistema libre. ¿De dónde extraes información tú para poder resolver este caso? Haría varios requerimientos diferentes. Ahora sí que no se puede, bueno, desde mi punto de vista, aún y cuando tengo el dicho de ambas partes, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no hay como alguna evidencia que pueda acreditar el dicho de cada uno. Si nada más son afirmaciones o palabras, pues es muy complicado poder resolver de esa manera. Entonces, ahí sí está la foto. Ahí está la foto. Me la mandaron por Facebook. Alguien que se dijo ser mi mejor amiga. Pues no es su mejor amiga, ¿no es cierto? No, ahora sí que yo, si se tiene identificado el lugar, yo solicitaría el lugar, los videos para ver si es cierto. No te van a pelar, no te van a pelar nadie. ¿Cómo crees que decir, oye, quiero los videos? ¿Y tú con qué carácter, de qué cosa?
No, pues es que mis amigos me dijeron que resolviera el conflicto, pues te van a regresar por donde llegaste. No, pues ahora sí que es complicado sin elementos o así, aunque tenga la foto y todo eso, no puedo darle como una validez, ahora sí que total, porque como ustedes bien referían, Bueno, pues ¿y qué le que no, dices? ¿Qué le recomiendas a tu amiga? ¿Que deje al cuate este o qué? no, que hable con él y que aclare bien las cosas y ya en su caso tome la decisión de dejarlo continuar, pero ya decisión de él. A ver, vamos a ver qué dice Neymar. ¿Qué dice el público, Neymar? Buenas tardes. Yo digo que ya que le dé gas. Yo Los hombres somos también. muy ¿Qué le chismosos. digas? Pues qué, eso no le perdió toda la confianza. Sin confianza no hay nada. ¿Y de dónde obtenemos esa información, Neymar? Pues la podemos obtener o sea, es que la empresa no nos va a dar nada, entonces pudiéramos obtenerla de las personas que recibieron, o sea, de las mismas personas que recibieron la foto. Ajá, por eso, pero ¿tú cómo procesas esa información? Solamente escuchemos las palabras y lo que entrañan las palabras. Libre apreciación. Yo no te estoy sujetando a un formato, a un peso específico, a un tipo de elemento probatorio. Simplemente te pido que conforme a tu libertad, Bueno, valores sin sí, ataduras. pero la libertad, o sea, la libre apreciación también tiene, o sea, no es tan libre. O sea, normalmente los jueces o cualquier tipo de juzgador, tribunal, tiene libre apreciación, pero de acuerdo a una moral pública o a Ah, la moral caray. reinante. O ¿Y, sea, no y puedes cómo decir, decimos cuál es la moral pública? Ya nos complicamos un poco no, es más. que sí se tiene sobreentendido. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hay Venga. estados en los que no se ha aprobado, no se ha despenalizado, perdón, el aborto, por ejemplo. Hay estados en los que ya se aprobó. Quiere decir que la mayoría del Congreso, que es la voz del pueblo, ya aprobaron que en ese estado no se ha penalizado el aborto. Entonces quiere decir que la moral social de un estado cambia, o sea, es diferente. ¿Por qué? Porque no se llega a un consenso en ciertos temas. Entonces el juzgador tiene que ver eso, o sea, tiene que partir de lo que, a lo mejor me voy a ver mal diciendo esto, pero la verdad es que es lo políticamente correcto, o sea, qué es lo que la mayoría considera que está bien. O sea, aunque yo sea muy radical en mi pensamiento, no puedo radicalizar mi manera de interpretación. O sea, tengo que hacerlo conforme a muchas cosas, a respetar, por ejemplo, la libre personalidad, el libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Son muchas cosas que yo tengo que tomar en cuenta y respetar, aunque me digan que yo tengo libertad para juzgar, pues. O sea, esa es mi idea. Muy bien, gracias, Neymar. Adelante, Fernando. Esto se está poniendo bueno. Bueno, yo diría que sería, como lo comentó la compañera Carla, en base a la lógica y a la experiencia. O sea, si en la libre apreciación yo lo considero así, o sea, en cuestión de la sabiduría o a las experiencias vividas como juzgador, sería como yo deliberaría entre ese conflicto. Claro. Pues yo creo que vamos acercándonos un poco más hacia esta postura de Fernando. Fernando lo que nos dice es, de alguna manera, que vas tomando las máximas de la experiencia, tu bagaje cultural, ¿no? O sea, si a mí me dicen, Rubén, de manera libre tú resuelve el caso, mi pregunta es, ¿de dónde obtengo yo información dentro de mí para poder someter esto, digamos, a un balance de razones, como dice Neym? Como dice, bueno, a ver, ya fue aprobado, tiene que haber algo, ¿no? O sea, el hecho de que el legislador haya aprobado en tal sentido, a ver, como que nos va diciendo alguna cosa, pero también hay otras filosofías como mi propia historia, como mi propio conservadurismo o libertarismo o la manera como yo entiendo el mundo, ¿no? Así que bueno, la libre apreciación probatoria, justamente lo que no trae, Carla, es ataduras, no trae formatos, no trae requerimientos, ¿no? Justamente haces un balance de las cosas, pero a partir de esas máximas de experiencia.
Por lo tanto, quien normalmente resuelve los casos es quien tiene esas experiencias ya vividas o que tiene el contacto con otros seres que ya tienen otra visión, ¿no?, del universo y de las cosas y cómo se deben de manejar los temas. Dijimos entonces que esta libre apreciación de la prueba llegó al punto en que los jueces terminaron prácticamente degollados, porque no había, digamos, un razonamiento probatorio. Es decir, el proceso mental no se extraía y se plasmaba en ningún documento. Simplemente se decía que se suponía que conforme a esta moral, que conforme a ciertos principios de la sociedad o la ética o lo que ustedes quieran y manden, sobre eso se tomaban decisiones. ¿Esto qué significa? Que no había, digamos, entre los puntos que pedía alguna persona que se resolvieran conforme a sus afirmaciones, sostenidas por ciertos, digamos, hechos y a su vez evidenciadas con ciertas pruebas, lo único que nos demostraba era una especie de franja de la realidad, un pedacito de la realidad. Y ese pedacito de la realidad tenía que conectarse con otro pedacito de la realidad. Esa unión, digamos, como si fueran neuronas, ese puente entre una neurona y otra, entre ese pedacito de realidad y de otra realidad, nos va generando ciertas inferencias. ¿Cómo es que de una cosa pasamos a la otra y de la otra a la otra hasta llegar, digamos, a la parte conclusiva, donde realmente ya la tesis viene a demostrarse y estamos soportándola justamente con este proceso de razones, pero que siguen aquí en la mente del juez y que no son explicadas a la gente y ni mucho menos se manifiesta en algún documento determinado. Como verán ustedes, pues a lo mejor dirían, no, hombre, es que este Rubén se pasa de chistoso, ¿no? ¿Cómo está resolviendo así? Claro, porque es hombre. Los micromachismos aquí nuevamente y están defendiéndose entre ellos, ¿no? O al revés, que fuera una chava que dijera, no, hombre, fusílenlo a este colega. ¿Y por qué? Bueno, porque a lo mejor en sus experiencias de vida que ha contado, puede entender lo que yo dije. Los hombres somos mentirosos de manera natural, ¿no? Así que hay que contener la mentira, hay que caerles en la mentira a los colegas estos. Como dice la frase, yo no creo en los hombres. Bueno, pues ese proceso, digamos, va generando de decisiones, generó un poder inigualable, inimaginable de los jueces. Y evidentemente ese poder empezó a absorber otros espacios, como lo dijimos ayer. ¿Qué pudo haber absorbido? Primero que nada fue el legislativo. ¿Y al legislativo por qué? Porque la norma, una ley, una regla, le decía, no. Esta regla hay que interpretarla así, de esta manera. Y el legislativo dice, oye, espérame, no. Tú no tienes facultades para interpretar normas. Solamente se aplica la ley. Y esto, pues, nos llevó a vivir un formalismo muy rudo, muy estricto durante siglos, donde los jueces se vieron atrapados, limitados a poder desarrollar este raciocinio de las pruebas, ¿no? Esta argumentación de los hechos y de pruebas, porque estaban limitados por esta contención que hizo el legislador. Y le dijo, a ver, compadre, no puedes venir a legislar. Los jueces no legislan. Los jueces tienen que establecer las consecuencias de las reglas que nosotros ya pusimos, porque además somos la voz del pueblo. Así que bueno, pues los jueces tuvieron que aceptar esta situación, porque si no tendrían problemas. Y problemas me refiero a la destitución o temas de no seguir las reglas establecidas. Así que, insisto, vivimos un formalismo jurídico muy extremo, digámosle así, y que poco a poco, digamos, llegó a su cúspide y poco a poco fue más o menos relajándose un poquito más, ¿no? Pero bueno, el legislador nuevamente absorbió el poder de tal manera que los jueces, pues solamente, vaya, no necesitaba ser abogado para ser juez, ¿no?
todos podían saber cuál era la consecuencia de no cumplir una regla, de no cumplir o de no seguir cierta obligación. No requería encontrar espacios de duda, de incógnitas, lagunas, porque el sistema legislativo pues era perfecto. Y vivimos un positivismo, es decir, el derecho positivizado, el derecho que está escrito tal cual, ¿no? El que está en las leyes, y de ese solamente se desprenden un conjunto de reglas. Bueno, pues los jueces se fueron haciendo más chiquitos, el legislativo se hizo cada vez más grande, ¿no? Al punto de que solamente los jueces tenían que, pues prácticamente, seguir la norma y no pensar y no reflexionar nada más. El problema es, lo dijimos, pues que tuvimos un fenómeno muy interesante como en la Alemania nazi, donde los jueces aplicaron el derecho, la norma, que le decía al legislador, pero se cometieron una serie de violaciones de derechos humanos rampantes, ¿no? Entonces no había, digamos, como un punto intermedio entre la libre apreciación de la prueba, ¿no? Donde podría haber toda la subjetividad del mundo y tampoco tenías por qué explicarla, ¿no? Es el sabio, Rubén, la barba blanca del sabio, ¿no? La edad seguramente ya le dice que ha vivido 3, 4, 5 vidas. Hay otros que dicen, Fer, que es alma vieja, ¿no? Las almas viejas ya tienen paz interior. Bueno, pues alguna locura de estas pudieron haber generado que ciertas personas tomaran las decisiones. Y entonces llegamos a la época, digamos, moderna del derecho. Y esta época moderna la podemos centrar o empezar a alinear a partir de la Segunda Guerra Mundial con la creación de los tribunales constitucionales o de los tribunales internacionales. ¿Correcto? Donde se empezaron a establecer también ciertas reglas para la guerra, ciertas reglas para los prisioneros de guerra, ciertas reglas para la ciudadanía, ¿no? O para las personas civiles que no estaban en guerra y que deberían en la guerra respetarse, ¿no? Cierto tipo de condiciones, es decir, empezamos a hablar del desarrollo de los derechos humanos, las fuentes del derecho internacional, si es que realmente existen, cosa que algunos autores dicen que no. Bueno, pues lo cierto es que empieza a generarse un desarrollo también de los derechos humanos. ¿Y cómo logramos entonces medir, ¿no? Un punto intermedio, pues, entre la plena libertad y lo más cerrado del derecho para escoger? Bueno, pues se crea este sistema mixto de el sistema probatorio, que es en donde estamos nosotros. No sé a dónde avanzaremos, pero hoy lo que tenemos y lo que parece que da resultado en el mundo hasta este momento en materia probatoria es el sistema mixto. El sistema mixto tiene una base legislativa, ¿no? Del sistema tasado, donde le dice cuánto pesa, cuánto vale cada elemento probatorio, pero a partir de ese punto tienes la posibilidad, digamos, de analizar con justificación y razones, ahora sí expuestas, el por qué le das un alcance diferente a la prueba que justamente que le dio el legislador. Y concluíamos la clase de ayer, si ustedes recuerdan, con un caso de una copia fotostática simple, que en términos del sistema tasado de la prueba, nos dice que tiene un valor probatorio ínfimo, es un mero indicio, pequeñísimo, ¿no? Bueno, pero este indicio, o esta prueba, cuando es ofrecida y aportada por a quien le causa perjuicios, esta prueba para el juez puede llegar a tener un valor probatorio pleno. ¿Y cuál es el argumento que se utilizó? Bueno, pues que en términos generales hay un principio general del derecho en el que dice que quien aporta las pruebas los aporta para su propio beneficio y no para el beneficio de su contraparte. Luego entonces, si hay un error en el ofrecimiento de la prueba y estoy exhibiendo una copia fotostática de ese contrato donde yo mismo me pongo la soga al cuello, pues significa que estoy de alguna manera reconociendo que
esas cuestiones que están en esa fotocopia. Con lo cual, bueno, si nos vamos, por ejemplo, trasladando al tema electoral, imaginemos, Carla, que tenemos la impugnación muy extraña de un candidato que tiene, pues, dos actas de nacimiento, ¿no? O curiosamente, o por lo menos, a lo mejor dicen, no, pues es que este es jarocho, ¿no? Este nació en Veracruz, pero resulta que con la certificación que le hace el secretario de un ayuntamiento, justifica que vive en el Estado de México, ¿no? Que ya tiene una residencia de 3, 5 años o el tiempo que la ley determine, ¿no? Entonces tenemos por un lado un acta de nacimiento que en términos generales haría prueba plena, ¿no? Pero por otro lado tenemos que el candidato presentó para obtener el registro, pues la constancia de residencia expedida por la autoridad municipal correspondiente. Pero, ¿qué tal que se le bota el chimborimbo a este cuate y como no sabía bien por qué, por qué lugar lo iban a presentar como candidato, le habían ofrecido una de Tlaxcala, ¿no? Y como tiene una casita por ahí, un cuate por ahí, también consiguió una residencia del secretario de Tlaxcala, del presidente municipal de Tlaxcala o del secretario del ayuntamiento de Tlaxcala. Y a la hora del armado, su asistente, ¿no? Le dice, ese candidato ya está aquí todo listo, licenciado. ¿Ya? ¿Lo checaste bien? Sí. ¿Lo quiero usted checar? No. Confío en ti. ¿Pusiste todas las copias? Puse todas las copias. ¿Seguro? ¿Seguro, señor? ¿Está seguro? Estoy seguro. Y se le va por ahí la copia simple de la constancia de residencia expedida por el municipio de Tlaxcala. Pues cualquiera diría, no hace prueba plena de nada, ¿verdad? No, sí, porque le está perjudicando al oferente de la prueba, diciendo, por un lado, que tiene una residencia en Veracruz o de X lugar, Estado de México, y por otro lado, que también tenía una residencia en Tlaxcala. La prueba o el elemento puede hacer prueba plena y caminaría a ese candidato por ese error gravísimo derivado de una valoración probatoria de un sistema mixto que tiene como base el soporte del valor que le da el legislador, que es un indicio, pero ese indicio creció a partir de esta argumentación hasta el punto que en automático desacredita también el otro documento, aunque haya sido exhibido en el original, fíjense. Hasta aquí queda claro este ejercicio de cómo funciona el sistema mixto sobre la base del tasado, pero tenemos la posibilidad de ir valorando cada prueba en términos de los casos que se nos van presentando y siempre hay que justificar, ya exponiendo las razones, por qué si le damos valor o por qué le restamos valor probatorio, dependiendo de lo que el propio juzgado legislador haya establecido. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, decíamos entonces que las pruebas tienen varios principios. Y un principio es que el que afirma está obligado a probar. ¿Alguien más se sabe otro principio probatorio? Adelante, Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no se deben acreditar, o no son susceptibles de demostrarse los hechos que no son controvertidos. También no son materia de prueba derecho y los hechos notorios, ¿no? Muy bien. ¿Y para ti qué es un hecho notorio? Pues acorde con las clases pasadas, veíamos que es aquel acontecimiento que es del conocimiento de una comunidad o que le queda claro a todas las personas que pertenecen a una comunidad, a una sociedad, a un grupo social, ¿no? Ejemplo,
como lo fuera la calidad del presidente de la República, ¿no? Si estuviera compareciendo con tal, esa calidad no se le cuestionaría en un escrito porque es notorio que es el presidente de la República, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosa que a todos nos queda claro, ¿no? O es de nuestro conocimiento, ¿no? Claro, sobre todo también fíjate que adicionalmente los hechos notorios son por los que existe una razón de peso por las cuales es evidente que tengas el conocimiento de aquello, ¿no? Por ejemplo, un hecho notorio puede ser que en el propio tribunal haya otra demanda, ¿no? Con otras pruebas y que de alguna manera las puedes relacionar, ¿no? Es un hecho notorio, ¿no? Tu propio juez sabes, tu propio juez acordaste en otro expediente algún tema así, por ejemplo. O puede ser como en hace algunos años nos decían que había un hecho notorio que tenía que ver con una manta que estaba pegada, bueno, amarrada por ahí cerca del tribunal y que era un paso obligado de los magistrados, ¿no? Entonces decían, es un hecho notorio porque tú lo ves todos los días prácticamente desde tu oficina. Y la verdad, bueno, pues ahí hay ciertas dudas, porque no necesariamente tienes que pasar por esa calle, ni todos los días abres la ventana para ver qué dice Samantha, ¿no? Claro, podría alegarse, pero digamos, hay que tener mucho cuidado con este tema de los hechos notorios, que como dice nuestro compañero Juan Pablo, no requieren ni el derecho, ni los hechos notorios requieren una demostración, ¿no? Como tal. Pero hay cosas que forzosamente sí tienen que demostrarse. Y además hay cosas que cuando, digamos, cuando alguien presenta ciertas pruebas, pues tú puedes adherirte a esa prueba, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no necesariamente las pruebas de la contraparte te van a lastimar, porque puede haber muchos hechos que tenga que probar. Y a lo mejor lo que puedes decirle al juez es que yo requiero que adminicules, digamos, esas pruebas también en mi favor para acreditar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, la publicación de una convocatoria para candidaturas, por ejemplo. Yo no necesariamente tengo que ofrecer la convocatoria por alguna razón. Tal vez la parte demandada la ofrezca y le digo, de ahí tomo yo también estas bases de la convocatoria, ¿no? Entonces, digamos que hay un principio de prueba que permite jalar pruebas del propio expediente que te pueden llegar a beneficiar también. Y bueno, pues hay un sinfín digamos, bueno, no un sinfín, pero hay muchos principios que apoyan la materia probatoria en términos generales. Hay otro principio, por ejemplo, el de reversión de la carga probatoria. ¿Saben de qué va este? Que se revierte la carga, Neymar. Bueno, me imagino, no estoy totalmente segura, pero por el nombre de reversión, quiere decir que si yo ofrezco una prueba y al final, resulta, bueno, ya me estoy enredando, pero es como Sí, que, como vamos por parte, mira. O Hablamos sea, de es la decir, carga. reversión es que quien tenía la obligación de probar, Exacto, muy bien. ya no es ese, sino el contrario. Exactamente. ¿Y por qué crees que pase eso? Y Sánchez, Pues, ahora resulta que el otro es el que me está demandando, que tiene que presentar las pruebas, y el juez me dice, no, tú, Neymar, tienes que presentar las pruebas. Entonces, pero, ¿cómo? Por la reversión de la carga probatoria. ¿Qué crees que tendría que pasar para que el juez tome una decisión de esta naturaleza? pues que a lo mejor el hecho de que yo alego sea públicamente notorio lo contrario, por lo tanto yo debo de demostrar que efectivamente no pasó como la parte demandada lo dice o como la evidencia apunta que lo dice. Entonces ahí ya me tocaría como que a mí demostrar que efectivamente yo lo que yo digo es cierto, ¿no? Algo así. Mira, vamos a ponerlo un poco más claro. Por ejemplo, cuando hay ciertos desequilibrios de poder en el juicio, y lo vimos ayer, lo platicamos como en materia laboral. El trabajador dice que ganó 10 pesos, que ganaba 10 pesos a la semana.
Y el patrón dice que no, que ganaba 5 pesos a la semana. Quien afirma está obligado a probar. En principio, el actor, el trabajador, está obligado a probar, pero no tiene él la manera de probarlo porque le entregaban el dinerito así, en un sobrecito, y se acabó, y fírmale, y se acabó el asunto. Bueno, cuando hablamos de la reversión de la carga probatoria, implica que por ley o por jurisprudencia hay razones de peso que nos llevan, digamos, a liberar un poco a las partes para poder, digamos, que las obliguen justamente a exhibir cosas que a lo mejor no tienen, como es un contrato, como es el comprobante de pago, ¿no? Y es normal que otros, la contraparte, lo tengan. Así que la reversión de la carga probatoria, pues también depende justamente de las cargas procesales, del balance procesal. ¿Y esto qué significa? Pues que existen principios de cada uno de los procesos. ¿Esto qué quiere decir? Que no en todos los procesos es los mismos principios, sino que puede haber variantes. Y eso es lo que hay que tomar en consideración. Ya vimos, por ejemplo, en el caso de laboral. En el caso de laboral, se puede revertir la carga probatoria porque el trabajador no necesariamente tiene los documentos para probar, ni los recursos para poder exigir o demostrar lo que él pretende. Así que se revierte la carga probatoria y el patrón es el que tiene que probar las condiciones del trabajo, el contrato de trabajo, que se le dio de alta en el Seguro Social, los pagos correspondientes, las horas de trabajo, prácticamente todo, y el trabajador solamente va y declara. Luego, entonces, en un sistema tasado de prueba, José Pablo, la declaración de las partes tiene un valor probatorio, digamos, medianón, pero que necesita ser respaldado. La pura declaración de una de las partes no es suficiente para corroborar su dicho. Necesita los elementos probatorios. Pero en el caso laboral hay una excepción, porque hay una reversión de carga probatoria. Por lo tanto, el trabajador solamente basta que emita una declaración y su declaración tendrá un valor tasado medio abajo. Pero como es materia laboral y entran en funcionamiento otros principios, pues el valor de esa declaración, ¿qué creen? Miren, empieza a subir hasta el punto en que si el patrón no demuestra, la declaración del trabajador tiene valor probatorio pleno y podría obtener una sentencia que le beneficiara solo con su declaración. ¿Esto opera en materia civil? No, bueno, en materia civil no. ¿Por qué no? Porque ese procedimiento especialmente que está diseñado es para que suban dos partes o dos, digamos, pesos que más o menos tienen la misma dimensión, tienen el mismo peso específico y por lo tanto el juez solamente es como referee en el box, ¿no? Los separa cuando hay mordida o cuando hay golpe bajo, pero en realidad los deja que ellos se guameen, ¿no? Llegará un momento en que suene la campanita, los separa, vuelve a sonar campana y otra vez. ¿Esto qué significa? Que en un procedimiento civil las partes son las dueñas de impulsar el procedimiento. No lo es el juez. El juez, como los chinitos, ¿no? Nomás mirando se queda a ver qué es lo que hacen ellos. ¿Esto qué significa? Que hay un principio procesal en el, digamos, en este tipo de, o en esta naturaleza de juicios que nos habla de la equidad. Y esta equidad, el juez no puede violarla, no le puede dar más cosas a uno que a otro, ¿verdad? Con lo cual, si hay equidad en esa contienda, pues digamos, cada quien tendrá que presentar sus pruebas que juzgue correspondientes. No así en materia laboral, que ese ya hay un beneficio adicional al trabajador. ¿Qué pasa, por ejemplo, en materia penal? El juez normalmente, digamos, tiene la función de ser, digamos, más buscador de la verdad. Por lo tanto,
hay un principio que se llama inquisitivo en materia penal. Y este principio inquisitivo justamente busca que el juez sea parte del procedimiento, ¿no? Que realmente busque la información, opere la información, pida información, requiera para tener todos los elementos necesarios para resolver. En materia civil, no. Porque hay un principio que se llama dispositivo, en el cual las partes disponen, son dueñas del ejercicio de la acción y de la defensa. Si uno no se defiende, pues allá será bronca de ellos. Pero el juez solamente está al margen de la relación y ayuda a que haya una buena contienda. En cambio, en materia penal, el principio que opera es un principio inquisitivo. ¿Y esto qué significa? Que desde el lado de la justicia, de la autoridad, vamos a dar un paso adelante en la búsqueda de las pruebas. Ah, caray. Entonces, cada proceso tiene una razón de ser diferente, una esencia diferente, y tenemos que estar muy sensibles para saber cuáles son los principios particulares de la prueba dependiendo de cada uno de estos procedimientos. Y lo que podríamos entender entonces que el derecho penal o el derecho de castigar tiene una raíz, tiene una matrix, y esta se llama el derecho punitivo del Estado. El derecho de castigar del Estado. ¿Quién dice que puede castigar? Nosotros le dijimos, si no respetamos las reglas que tú nos vas a poner, castíganos, por favor, ¿no? Hay una relación sadomasoquista ahí, pero pues ni modo, así la aceptamos. Así que el derecho de castigo del Estado, ¿no? Viene derivado de la esencia de esta cesión de soberanía de nuestras libertades que nosotros le dejamos al Estado. Y resulta entonces que este derecho de castigar lo divide en dos grandes rubros. El primero, para tratar de atender los valores y principios que la sociedad, o bienes que la sociedad estima de mayor protección, como la vida, por ejemplo, la salud, el patrimonio y otros tantos. Así que establece que el derecho penal sea el encargado de resolver esos temas que la sociedad en un momento dado considera que es lo más relevante o lo que más le preocupa. Y le deja el derecho administrativo sancionador las cosas también relevantes, pero que no son tan relevantes como aquellas, ¿correcto? Entonces, los principios del derecho administrativo sancionador pueden ser parecidos a los del penal, pero no significa que son los mismos del penal. Son dos hermanos con la misma madre, ¿no? Cada uno tiene su autonomía y pueden coincidir porque tienen la misma madre, ¿correcto? Pero el administrativo sancionador no deriva del penal y por lo tanto no todos los principios del derecho penal le son aplicables al administrativo sancionador. Es una rama autónoma del derecho y que debe tener sus propios principios de prueba también. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros? Wow. Perfecto. Bueno, tenemos entonces que los tres procedimientos que vamos a empezar a analizar ahora, decíamos que tiene que ver con los administrativos sancionadores, la fiscalización y la invalidez de las elecciones por violación a principios constitucionales y democráticos. Muy bien, bueno. Antes ya de pasar, digamos que ya nos estamos colocando en la rama del derecho administrativo sancionador. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver, creo que ya hicimos este ejercicio ayer de los dos jueces que analizaron dos tipos de homicidio, ¿o no? ¿No? Bueno, Carla, vamos a seguir contigo. Carla, eres jueza de lo penal, ¿correcto? Si ya hicimos el ejercicio, una vez me lo recuerdan para que concluya. Si no, bueno, lo volvemos a hacer. Carla es jueza de lo penal y vas a resolver un caso de un homicidio. ¿De acuerdo? Bueno. La regla nos dice que normalmente para que puedas condenar a una persona a la cárcel, debes de tener casi la certeza
de que esa persona es culpable, ¿no? Básicamente así funciona el asunto. Entonces, ese rango de certeza lo vamos a poner en una tablita que va del 1 al 9, Carla, porque el 10, pues nadie puede tener la plena certeza de que es. Siempre hay un margen de duda, ¿de acuerdo? Bueno, pues tú tienes todos los elementos o te gustaría tener todos los elementos suficientes para tener la mayor convicción de que esa persona es culpable. Donde el 1 es casi no hay pruebas, o hay pruebas, pero tienes todas las dudas del mundo. Y 9, prácticamente estuviste ahí, estás reproduciendo la imagen de cómo esa persona mató a la otra, ¿no? Porque tiene el cuchillo en la mano, ¿no? Cuando lo encontró la policía, estaba junto al cuerpo inerte de la víctima y él sostenía su mano, el arma letal ensangrentada con la sangre de la víctima y su sangre todavía, ¿no? Entonces, no, bueno, pues, pareciera que sí. Esto ya parece como película de Hollywood. Bueno, del 1 al 9, Carla, ¿en qué número dirías que para ti es suficiente y condenarías a esta persona a los 40 años de cárcel que merece, desgraciado? Bueno, usted ahí hizo referencia a que el 9 es casi como yo estuviera ahí presente, pero como no voy a estar presente, me bajaría al 8. Acuérdate que el 10 es que estuviste ahí, te consta, Ok, tú lo viste todo. Entonces sería el 9, porque no hay ninguna causal agravante o algún sector que pueda yo determinar que pueda llevar alguna afectación. Entonces, ocuparía Bueno, yo el 9 para tener, ahora sí que los 40 la mayor años. certeza. Sí, Muy sí, bien, sí. muy bien. Muchas gracias, Carla. Y ahora le vamos a preguntar a Fernando. ¿Listo, Fer? Bueno, también eres juez penal y vas a resolver un homicidio, ¿ok? Pero ahí agrego un par de elementos en el caso. Resulta que la víctima fue violada y además la mataron, ¿no? La víctima es una mujer menor de edad que pertenece a una comunidad indígena y tiene una condición de vida que no puede hablar. Y los hechos sucedieron muy cerca, digamos, en una especie de despoblado, y sucedieron muy cerca de un destacamento militar. Ese es el caso. Del 1 al 9, con qué elementos tú podrías decir ya es suficiente para que pueda condenar? Carla dijo que un 9 o casi un 8.8, 8.9, ¿no? Tirándole al 9, con ese ya. ¿Tú utilizarías la misma regla que Carla? No, bueno, yo me bajaría quizás a un 7, ya obviamente teniendo en cuenta todas las pruebas que me hicieron llegar, pero yo lo bajaría a un 7. ¿Y por qué? Siento que a diferencia del caso de Carla, en este caso creo que se dieron como más detalles de lo que pasó. Entonces aquí, sinceramente, estoy más cercano a decir, no, bueno, en este caso mi 7 es, ya tengo demasiadas pruebas, ya no necesito más para llegar a un 9. Fíjate que decíamos que el 10, Fer, el 10 es prácticamente estuviste ahí y casi nadie puede tener el 10, aunque los jueces hablamos de la plena convicción, así vean sus sentencias. Surge la plena convicción derivado de las pruebas para poder concluir esto, ¿no? O sea, estoy casi seguro y puedo concluir válidamente esto. Sin embargo, tú dices, ay, no estoy casi tan seguro, pero aquí te quedas, compadre, aquí te amarras con 40 o 50 años de prisión. ¿Esto qué significa? Fíjate bien, o fíjense, compañeras y compañeros, esto es muy importante porque de aquí derivan varios análisis que la Sala Superior está realizando en estas materias. Lo que Carla y Fernando hicieron se llama distribución del error. Y esto es una institución válida al resolver los casos. En todo el mundo, la distribución del error. ¿Qué significa? Que Carla tiene un menor margen de error del 9 al 10, pues es casi un puntito, ¿no? Y eso
¿Cómo se traduce en que las personas, quienes sí entran a la cárcel y quienes no? Carla seguiría la máxima que dice, yo prefiero al culpable en la cárcel que al inocente en la cárcel. ¿Esto qué significa? Que solo los verdaderos culpables estarán en la cárcel, con lo cual no va a haber mucho margen de error para culpar a los inocentes. Y los inocentes estarán libres. En cambio, Fer utiliza una graduación menor de manera natural, ¿no? Es decir, está en su ánimo, ¿no? Trata de justificarlo, un poco errado, pero está en su ánimo natural que dice, este cuate se queda rapidito. No necesito llegar hasta el 9 para condenarlo, pero me hago cargo de la distribución del error. Es decir, hay un mayor margen de error que va del 7 al 10, con lo cual, en ese margen voy a permitir que entren más inocentes a la cárcel de los que entrarían con Carla. ¿Correcto? Entran culpables, pero también van a entrar inocentes que lleguen en el 7. O hay quien dice con el 6 o 5.5, desde ahí yo ya los meto a la cárcel. Esto se llama distribución del error y es válido al resolver. Solo lo que hay que hacer es justificar por qué estoy bajando la tablita, digamos, de la certeza probatoria. Lo que se llama el estándar probatorio. Técnicamente se conoce con el nombre del estándar probatorio. En algunos casos mi estándar es muy alto y en algunos casos es un estándar mediano. Y aunque los dos se tratan de homicidios, uno, el margen de error es pequeño porque quiero que haya verdaderos culpables en la cárcel. El otro es menor o flexible y va a tener más errores, ¿no? De que además de los culpables van a entrar también inocentes. Pero bajo estos dos argumentos voy a enviar mensajes claros y duros a la sociedad. La primera, por ejemplo, que se trata en el caso de Fer, se trata de un feminicidio. Si el feminicidio pidiera yo o Fer pidiera subir el nivel probatorio, sería prácticamente difícil, ¿no? Que todos los culpables estén en la cárcel. Porque por un error procedimental o una mala valoración probatoria o porque no hay pruebas, Fer, ¿qué pruebas íbamos a pedir acá? Le íbamos a tocar al destacamento militar, oye, mándame los videos de tus cámaras, mándame los correos, requiero revisar qué hay aquí adentro, cómo operan ustedes, cómo se ocultan ustedes la información. Pues nadie, ¿no? Así te váyase para allá. ¿Esto qué significa? Que hay una gran dificultad para conseguir y aportar pruebas al expediente, ¿correcto? Por lo tanto, sin pruebas, ¿qué va a pasar, Fer? Saldrán los violadores, saldrán los asesinos, saldrán los feminicidas. Por eso es que los grupos de mujeres están pidiendo una legislación especial para el feminicidio. ¿Por qué? Porque juzgar el caso como un homicidio tradicional, genérico, no está funcionando porque los violadores siguen libres. Entonces mando un mensaje en dos vertientes. La primera es, miren, todos aquellos que quieran cometer feminicidio se van a ir a la cárcel. Hasta con la tentativa de feminicidio te vas a ir a la cárcel. Y el estándar probatorio voy a ser muy flexible. ¿Y esto qué significa? Que bastaría con el dicho de la persona violentada, por ejemplo, o los familiares de la víctima, para que ese dicho que tiene un valor probatorio tasado de medio hacia abajo, tratándose de la dificultad de conseguir pruebas, como en materia laboral, voy a empezar a incrementar el valor probatorio de su declaración al punto que si la contraparte en una reversión de carga probatoria no demuestra y me baja otra vez el valor de esa declaración, si no lo demuestra, entonces la declaración tendría un valor probatorio pleno prácticamente sin pruebas, Fer. Solo con la declaración de la víctima, esa persona imputada
terminaría en la cárcel. Oye, está bien, va a decir, oye, Rubén, pero es que no pueden andar las personas así, ¿no? Claro, vamos a cometer muchos errores. El margen de error es mayor que el de Carla. Y entonces lo que queremos es tener, al revés de Carla, lo que no queremos tener es a los culpables libres. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo puedo justificar como juez qué tipo de estándar probatorio utilizo? Si uno muy alto o uno muy flexible. Pues dependiendo de la trascendencia que desde el Estado en combinación con la sociedad quiero regular. Si hay una preocupación particular de la sociedad, lo encargo al penal. Oye, pero si también hay una, digamos, una preocupación particular en este momento, pues lo justifico de esa manera. Y mis resoluciones van a ser constitucionales y legales porque hay una justificación para bajar el estándar probatorio. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Por qué utilizamos, cómo se utiliza el estándar probatorio? Adelante, Carla, por favor. Gracias, doctor. Entonces, bueno, ahorita con el ejercicio que usted nos comentó, nada más para dar mi idea. En el caso del planteamiento que le puso a este Fernando, que tenía varias particularidades de que era mujer, era, creo que menor de edad, indígena, tenía una discapacidad, eso puede ser como elementos necesarios que el juzgador debe de tomar más en cuenta para poder bajar ahora sí como su tablita en la cuestión de las pruebas para hacer un poquito más accesible porque tiene estas características. Pero mira, Carla, más que estas características, significa que ella pertenece a una población donde están los más fregados. Pero dentro de los más fregados hay más fregados. Y dentro de ese pequeño grupo hay otro más fregado. O sea, el grupo más fregado son las mujeres. Pero hay unas mujeres más fregadas que otras, las que pertenecen a una comunidad indígena. Y dentro de esas hay otro grupo más pequeño, más fregado, que son los niños. Y luego si no hablan español, y luego si tienen una condición de vida que los hace estar incapacitados. Y luego viene la relación de poder del violentador. ¿Cuál es la relación de poder? Es militar. Imagínate un grupo, un destacamento militar en un pueblo alejado, ¿no? O sea, son Dios. Pueden cometer cualquier cosa y nadie les va a decir nada y nadie va a voltear a verlos. Y todavía se comete estas violaciones en una parte de despoblado. ¿Cuáles son los elementos probatorios que podrían acercarse? Ninguno, Carlos, ninguno. Con lo cual el violador estaría libre y sería un mensaje de te invito a que sigas violando y matando. Porque mientras no haya pruebas, entonces vas a ser más cuidadoso donde nunca haya pruebas, no haya grabaciones, ¿no? Y vas a estar feliz de la vida. ¿Y por qué no ahora con 3 o 4 o 5, no? Vas a seguir cometiendo este tipo. Es una invitación. Pero ¿qué tal si le dices, a ver, compadre, basta con que ella te diga que tú eres y vas a estar en la cárcel? Con todo el pleito que puedan decir que es una violación y que no hay pruebas y que vas a estar en la cárcel, que te quede claro. ¿Por qué? Porque hay un derecho fundamental que en esta época requerimos proteger, como el Jenga, ¿se acuerdan de ayer? ¿No? Es una tablita color dorado. ¿Y esto qué significa? Que hay una mayor intensidad, mayor preocupación del Estado por proteger a las mujeres. Tan es así que sacaron protocolos para juzgar con perspectiva de género. Con lo cual eso nos llevaría, digo, no es una clase de argumentación jurídica, pero eso nos lleva a pensar que dentro de la estructura del análisis de la argumentación, uno de los puntos que tengo que tomar en cuenta es ¿con qué lentes leo el asunto? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues yo tengo varios tipos de lentes, déjenme les cuento. Estos, pues, no son los ideales para la computadora. Tengo unos amarillos, pero se ven muy graciosos. Tengo otros, estos lentes normalmente los ocupo para leer, ¿no? Pero aquí no estoy leyendo nada, entonces no sé ni por qué los ocupo. Tengo otros lentes que son para manejar y unos lentes de sol, eso sí, ya saben, ¿no? Bueno,
Dependiendo del caso, ocupo un tipo de lente con los filtros. ¿Estamos? Lo mismo debe hacer el juzgador. Dependiendo del tipo de caso, tiene que ver si no debe utilizar un lente especial con un filtro especial para analizar el asunto. Esto se llama análisis de perspectiva. Y entonces analizo, es un caso de una mujer, advertencia, todos de pie, espérense, ¿no? Calma. Puede ser que sea un tema que se analice con perspectiva de género o no. Bueno, entonces ya me pongo mis lentes especiales para ver si hay una violación a los derechos de las mujeres solo por ser mujeres. Oye, es que tengo el caso de una consejera electoral que no le dieron el carro, ¿no? A todos les compraron un carro y a ella no le compraron un carro. Y entonces va y se queja por violencia política por razón de género, porque a ella no. Y basta con su declaración, porque además no tienen muchas pruebas, algunas poquitas, que sea. Y de la otra parte hay una especie de reversión, entre comillas, lo voy a poner así, de reversión de carga probatoria, para demostrar que el presidente del OPLE y el secretario, en contubernio con todos los demás consejeros, pues resulta que a ella nada más no le dieron un vehículo. Pero a 3 consejeras mujeres sí. Entonces como que está medio sospechoso. Se me hace que ella seguro le cae regorda al presidente y le va a hacer la vida imposible, pero no por el hecho de ser mujer. ¿Estamos? Porque entonces tendría que haber tomado más o menos medidas similares en términos de otras mujeres, ¿no? Adelante, Luis. Gracias, doctor. Sí, bueno, a mi consideración sí existe una reversión y en la clase, bueno, con el ponente pasado, con el doctor Galván, igual comenté que en caso de violencia pública existe la reversión de la carga de la prueba y él me comentó que no estaba de acuerdo conmigo. Y ahorita igual usted dice que entre comillas se revierte la carga. Entonces, si me pudiera explicar cuál es el motivo por el que usted considera que entre comillas se revierte la carga. Digo, porque en mi consideración sí existe la reversión total de la carga de la prueba, porque pues existe el principio de veracidad de presunción. Es que, bueno, ni modo, me mataste el gallo, yo creo que iba a decir más adelante, pero de una vez se los digo. Es que no significa que haya una reversión de la carga probatoria, tal cual, por ejemplo, como en materia laboral, que está previsto que el patrón tiene que presentar todos los documentos de la relación laboral. ¿Estamos? Esa sí es una reversión real. Yo lo pongo entre comillas porque este proceso de prueba se llama el proceso dinámico de la prueba. Proceso dinámico de la prueba. Para que tome nota. ¿Qué significa este proceso, este principio dinámico de la prueba? Significa que quien tiene más posibilidades de aportar las pruebas, Luis, ese está obligado a hacerlo. Ojo, ¿en qué momento se tiene que aplicar este principio? Vamos a ver. Yo necesito los correos, yo soy consejero electoral y necesito los correos electrónicos que el presidente le envió a los demás consejeros y al secretario administrativo, técnico, como se llama, ¿no? ¿Puedo tener yo los correos, Luis? A lo mejor por error me mandaron uno y por eso me enteré del chisme que habían comprado camionetas en el Estado de México de quién sé cuántos millones de pesos y a mí no me tocó. O sea, violencia política por razón de género, ¿no? ¿Sabes? Por chisme me enteré, si no, ni me entero. ¿Puedo tener yo acceso a esos correos, Luis, de manera natural? No. ¿Quién sí puede tenerlos? ¿La consejera? No, el presidente y el secretario, ¿no? O sea, yo soy la consejera, pues. Y yo, por error, me pusieron en el chat o en el correo donde les digo que escojan el color del coche que quieren, que ya les había enviado y que por favor me lo manden, pero en top secret, ¿no? Para que se compren los coches y que no los lleven al instituto, porque imagínense el escandalazo. Ahora que hay una reforma electoral que justificadamente o no, se dice que se gasta mucho en temas electorales, en la democracia.
Pues imagínate, te compras una camioneta de más de $1,000,000, o sea, para darse un balazo en el pie, o sea, ¿en qué piensa esa raza? No lo entiendo, pero bueno. El chiste es que, ¿y mi carro qué? ¿Y el mío dónde está? Nadie me ha dicho nada. Y le pregunto al presidente, ¿qué sabe? No, pues, oye, bueno, cuando presento yo la demanda por violencia política de género, por ese tema y otros más, seguramente que no me pasan los acuerdos, no me entero de nada, no me invitan a las conferencias de la escuela judicial, en fin, lo que ustedes quieran, ¿no? Como tal. Cuando yo presento mis pruebas, pues son muy poquitas. Entonces yo te decía, Luis, ¿puedo tener yo acceso a esos correos o a esos oficios que mandó el presidente al secretario y a otros consejeros de manera natural? No. Ok. Entonces, bueno, cuando hablo de la violencia política por razón de género, el juez tiene que entender cuál es la dificultad para que yo pueda conseguir pruebas y aportarlas. Normalmente quien violenta es porque se coloca en una relación de poder. ¿Estamos? Que además el que violenta lo hace en el ánimo de que no exista evidencia de su violencia. Entonces lo va a buscar de manera oculta, ¿no? Cómo simular que estás actuando bien, pero que en realidad estás actuando mal. Por lo tanto, no es que exista propiamente una reversión de la carga probatoria. Lo que existe, digamos, es un principio. ¿De qué? ¿Te acuerdas el nombre? El principio que dije que lo anoten. El de proceso dinámico de la prueba. Exactamente, el principio dinámico de la prueba. Y esto significa en esta especie de dinamicidad, porque así le pusieron, bueno, así le pusieron, ¿no? Ya ves que traemos nombres medios extraños y aquí los tropicalizamos. Pero el asunto es que el juez tiene que analizar que si no hay las pruebas suficientes en el expediente, tiene que darse cuenta qué tanta facilidad o dificultad hay para que esa persona pudiera acceder a las pruebas y ofrecerlas. Oye, si se te olvidaron, perdón, bueno, pues ese es un error tuyo. Pero si yo reconozco, oye, juez, yo no tengo acceso a esas pruebas, pero mira, me enteré por este chismógrafo que pusieron y tal, y ahí viene en el chatcito, ahí me enteré de todo. Ya requerí las pruebas y dicen que no existen pruebas, que no hay nada de eso. Están ocultando la información. Entonces el juez, bajo este principio de dinamicidad, obliga a quien debe de tener de manera más cercana o porque por norma institucional debe tener acceso a esas pruebas, las debe de presentar. Y tiene más o menos efectos de la reversión de la carga probatoria. Si no presenta las pruebas contundentes mediante las cuales están segregando a esta consejera de la participación que le corresponde a otros consejeros, entonces podríamos declarar fundados los agravios que solamente se basan en el dicho y una hojita, una copia fotostática de un correo electrónico, ¿no? Entonces, no es propiamente la reversión de la carga probatoria que la contraparte está obligada a probar, no necesariamente así, que puede llegar a tener esos efectos dependiendo del principio de dinamicidad de la prueba. Entonces, sí. A eso me quiero referir, estimado Luis. No sé exactamente qué decía el doctor Galván sobre si el tema de la reversión o no, pero bueno, tampoco voy a ahorita a distinguir alguna cosa. En mi opinión, los jueces tienen que tener una visión completa del asunto. Y decía yo, bueno, pues tienen que tener primero sus tipos de lentes para saber si lo analizan como un homicidio genérico, normal, o si hay, digamos, si puede verse medio sesgado el asunto, ¿no? Oye, es que esta persona es migrante. Entonces, a lo mejor hay un protocolo para atender a migrantes. Este es indígena. Pues otro protocolo. Oye, este es menor de edad. Otro protocolo. Este es mujer. Otro protocolo.
¿Me explico un poco cómo va este asunto? ¿Sale? Y si no, bueno, pues ya juzgo cómo tendría yo que juzgar. Pero es un requisito fundamental que a veces, lo tengo que confesar tristemente, muchos jueces lo dan por sentado. Bueno, sí, Juan Pablo, adelante. Gracias, doctor. Si me permite una pregunta. Claro. Bueno, antes sí aclarar que a eso se refería el doctor Galván, que teóricamente se le conoce más como el proceso dinámico de la prueba y no así como una auténtica reversión de la prueba. Pero bueno, la pregunta es, en materia electoral aplica este principio del proceso dinámico de la prueba o aplica también a su vez la observancia de los derechos humanos. Y pongo un caso en perspectiva. En una ocasión, en un asunto resuelto por la Sala Regional Toluca, voy a buscar el número de clave del expediente, se analizó una conducta consuetudinaria de un partido político al momento de operar su oficialidad de partes, ¿no? Porque muchos de los términos de los justiciables o de sus militantes eran extemporáneos, alegando a su vez que cuando llegaron a la oficialidad de partes ya estaba cerrado, ¿no? Y sucedía que este partido pues acostumbraba a cerrar fuera el día que fuera a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, pues llegaban a las 8 o 9 y no había forma de entregar sus demandas, ¿no? Entonces se presentaban al día siguiente y muchas veces, bueno, ya los plazos eran extemporáneos, ¿no? Las demandas, la presentación de las demandas eran extemporáneas, ¿no? Entonces, el tribunal local o la primera instancia les requería justo a los justiciables, valga la redundancia, que aportaran las pruebas que acreditaran que justamente estaba cerrada la oficialidad de partes, ¿no? Entonces no tenían manera justo de acreditarlo, salvo quien acudiera con un notario público y, bueno, diera fe de este acontecimiento, pero pues obviamente muchas de estas resoluciones se confirmaron en la Sala Regional Toluca, pero la Sala Regional Toluca fue observando que esta conducta era consuetudinaria, que era constante, ¿no? Entonces, en algún momento observó que ya se advertía una posible violación a derechos humanos de estos militantes en su acceso a la justicia y ordenó aprobar un protocolo al partido para la apertura de la oficialidad de partes que garantizara que hubiera guardias las 24 horas y durante todos los días del año, ¿no? Y en casos en los, bueno, a partir de la aprobación del protocolo, quedó como asentado el precedente en el que, en que tratándose de asuntos en donde hubiese una controversia sobre la apertura de la oficialidad de partes de este partido, ya le correspondería al partido porque él estaba en la posibilidad de tener a su poder las listas de asistencias de los responsables de la oficialidad de partes y bueno, entre otras pruebas, ¿no? Entonces ya quedó al menos este precedente en tratándose de la apertura de oficialidad de partes, pero me queda la duda de si más bien este asunto se resolvió por la observancia de reparar una violación a derechos humanos o más bien porque el partido tenía mayor acceso a demostrar si su oficialidad de partes operaba en los horarios que ya le había ordenado la Sala Regional Toluca, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, sí, muy bien. Y la verdad es que esto es como pan nuestro de todos los días de los mafiosos que están en las oficialidades de partes. Porque cuando ya tienes vencimiento de plazo, pues lo cierras antes, ¿no? Aunque estés ahí pendiente, pero pues igual y pues estuvo tocando, ¿no? Pero no, pues nadie le abrió y ahí está el pobre policía. No, pues es que le van a hablar al secretario. ¿Cómo que le van a hablar? Sí, ahorita viene y nada más fue por unos taquitos. No, hombre, ¿cuál? Y resulta que cuando lo logran encontrar y cuando yo logran, pues ya cerró ahí, digamos, el plazo para presentar. Y cuando esto se alegaba ante el tribunal, pues evidentemente no había pruebas, ¿no? Que se podían llegar. Y en el informe circunstanciado que rendía la autoridad decía que certificaba, ¿no? El secretario, o sea, el mafioso, el mismo mafioso certificaba que él estuvo trabajando las 24 horas del día y que no acudió nadie, ¿no? A presentar ningún documento ni nada. Bueno, pues esto evidentemente
empezó a generar muchas inconformidades por los malos funcionarios. Y lo que hacían entonces los servidores, digamos, los abogados de los partidos o de militantes, por ejemplo, pues se iban al tribunal, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues si estaban cerca de salas regionales o de la sala de la Ciudad de México, pues se podía presentar porque estaban las 24 horas del día. En el caso de tribunales locales, pues no, necesariamente no estaban trabajando, ¿no? Así que bueno, pues así se quemaron muchos asuntos y por supuesto que estos debieron de haberse dado vista a las fiscalías porque bueno, pues estos son delitos electorales, ¿no? Básicamente, y un atentado contra el acceso a la justicia. Ahora, entendemos que el acceso a la justicia, ya lo decíamos, que es una de las tablitas que están hasta abajo del Jenga, ¿no? Y este acceso a la justicia tiene que, digamos, tiene que reinterpretarse hoy en día en términos de los derechos humanos. Por ejemplo, una causal de nulidad de elección por rebase a los topes de gastos de campaña, ¿no? Solo tengo 4 días para presentar la demanda, para preparar el caso, argumentarlo, descifrarlo, traer los cientos de documentos. Pues evidentemente 4 días para ese tipo de casos no me ayuda a ejercer un debido derecho humano de acceso a la justicia. Oye, qué nulidad de elección por mira cuántas casillas. A ver, mándame las actas. ¿Cuántas actas? No, pues que fueron de 600 casillas, por 3 actas o por 4. Pues vean la cantidad de papeles que se tienen que manejar. Luego, clasifícalos, haz bases de datos, selecciona, quita la paja, trata de encontrar el argumento. 4 días, pues no son posibles. Por lo tanto, yo siempre he estado solicitando, pues, que si hay reformas en materia electoral, en la parte procesal, pues que amplíen los plazos, porque eso a nadie beneficia. Bueno, dirás, es que el tribunal resuelve ¿no? O sea, tiene que resolver inmediatamente. No, hay veces que los tribunales resuelven en meses, no necesariamente de manera inmediata, ¿no? Así que, pues, si les das 3, 4 días más, yo creo que tampoco afecta el tema de los tiempos de resolución de los tribunales. Entonces, bueno, Juan Pablo, pues lo que te digo ahí es que seguramente, pues ya pasó, digamos, quedó en evidencia esta forma de operar de este partido político, y por lo tanto que me imagino quién es, además, porque a mí me ha tocado también ver casos ahí de uno que particularmente tenía cerrada su oficialidad de partes. En fin, bueno, vamos a tratar de arribar, digamos, ahora a esta parte que me interesa mucho de estos procedimientos que ya vimos que son en materia administrativa sancionadora, ¿no? Entonces, hay varios principios que pueden ser compatibles con el penal, pero que entendamos que no derivan del penal, ¿ok? Porque entonces, si no, todos los principios del penal, del derecho penal, tendrían que ser absorbidos por y no, tiene sus propias especificaciones. Así que, bueno, pues vamos platicando así muy brevemente de la naturaleza, así como hablamos del laboral, del civil y del penal. Ahora vamos a hablar del administrativo sancionador, el de nulidad por rebase de topes de gastos de campaña y nulidad por violación a principios constitucionales, y luego una reflexión muy importante para mí. ¿Correcto? Bueno, a ver, vamos a hablar de estos 3. ¿Qué pasa en el administrativo sancionador? ¿Qué es lo que se está buscando? Hay 2 procedimientos, el ordinario y el especial. El especial atiende principalmente a temas que requieren una mayor agilidad y que el impacto de la conducta irregular no afecte de manera prolongada, digamos, el proceso electoral o los derechos fundamentales que se encuentran en riesgo, como cuál, pues el tema de la violencia política por razón de género. ¿Qué otro tema? La libertad de expresión o el modelo de comunicación política. ¿Estamos? Esos son, digamos, los principales elementos que se pueden vislumbrar entre muchos otros que poco a poco se van abriendo dentro del procedimiento especial sancionador. Y fíjense, lo especial tiene que ver, pues evidentemente, con todo. Tiene que ver desde una sala especializada, tiene que ver con que una autoridad es la que instruye el procedimiento, la que investiga, junta las pruebas, pone el asunto en estado de resolución y lo remite al tribunal para que éste sea el que resuelva, ya sea en lo local o en lo federal.
los plazos son extremadamente breves, extremadamente breves. La autoridad administrativa tiene facultades para ordenar medidas provisionales o cautelares para tratar de mantener el estado de cosas o bien para que no se propaguen los efectos de esa conducta irregular. Por ejemplo, una manta o algo que subieron en internet, no sé, alguna cosa de este tipo, ¿no? Bueno, estas medidas cautelares, cuando son impugnadas, por ejemplo, en materia federal, quien conoce la impugnación no es la sala especializada, que es la que conoce el fondo, sino que conoce de las impugnaciones de las cautelares es sala superior, por ejemplo. Y el fondo del asunto lo conocerá la sala regional especializada. Pero no nos vamos a detener en ese tema. Ya lo verán ustedes en otra parte del diplomado o de otros diplomados que ustedes asumen. Ahorita lo que nos interesa es ver que en términos generales, lo que pasa aquí en este procedimiento viene a ser una denuncia de una conducta irregular, con lo cual la denuncia implica el inicio del procedimiento. Es decir, necesita un impulso de las partes para que arranque el procedimiento. Luego, entonces, digamos que el principio que seguimos aquí pendientes, que utilizamos, es como en el materia civil, es el principio dispositivo. Yo dispongo, digamos, del ejercicio de la acción para motivar a la autoridad y para que la autoridad gaste lo que tenga que gastar, mandando personal a investigar, mandando oficios, ¿no? Yo soy el impulsor de la autoridad. Por lo tanto, dentro de mi denuncia, tengo que presentar algunos elementos de prueba. No solamente bastaría mi declaración. O en caso de violencia política por razón de género, tal vez sí bastaría mi declaración. Pero en los otros temas de conductas irregulares, pues no. ¿Por qué? Porque lo que requiero es presentar elementos mínimos que hagan creíble, razonadamente creíble, que lo que digo puede ser cierto. Y entonces requiere un mínimo de prueba, ojo, no del fondo del asunto, simplemente de mis preocupaciones y de mis inquietudes que tengo, ¿no? Entonces, saqué un par de fotografías sobre unos anuncios de un libro que propusieron, no sé cuál, una revista, ya sabes, esas revistas que tiene poco tiraje, pero de pronto, ¿no? En todo el país sale, ¿no? Yo me acuerdo de la época de Moreno Valle, inundaron todo el país con una entrevista bueno, pues así puede ser, y se hacía también desde otras maneras, ¿no? El asunto a lo que voy es que tiene que haber un mínimo indicio probatorio, elementos mínimos que hagan creíble que mi denuncia va por ese estilo, ¿no? Que hagan razonable y no que necesariamente hable yo de una abducción extraterrestre. Bueno, ahí sí necesitaría más pruebas, ¿no? Como que no un mero indicio, ¿no? De pronto desaparecí 3 meses y ya resurgir en las cenizas. No, bueno, se requeriría de más pruebas. Entonces, junto con mi denuncia, tengo que tener elementos mínimos, ¿no? Suficientes que hagan más o menos creíble mi postura. Y yo lo impulso. Y ahora sí viene la parte inquisitiva. La parte inquisitiva es el que la autoridad empieza a tratar de buscar todas las pruebas. Con lo cual, mi pregunta, Luis, ¿qué pasa, por ejemplo, si en si en la denuncia que estoy formulando relacionada con unos espectaculares, yo presento todas las pruebas que sean necesarias y por lo tanto la autoridad desecha por falta de pruebas? ¿Es correcto? ¿Es correcto ese desechamiento? ¿Sí o no? O bueno, no desechamiento, simplemente dice que no ha lugar porque no presenté las pruebas. Voy a prender la luz porque ya estoy muy a oscuras, pero te escucho, Luis, por favor. Sí, doctor. Bueno, pues en principio yo considero que no es correcto porque la autoridad instructora tiene la facultad de investigadora, entonces ellos pueden llevar a cabo los requerimientos o las diligencias necesarias para pues corroborar el dicho del demandado, del denunciante, perdón.
Entonces, pues ahí lo que tendría que hacer, a mi consideración, la Comisión de Quejas y Denuncias que conozca, pues es ordenar las diligencias pertinentes para pues llevar a cabo la investigación y en su caso pues integrar las pruebas que sean necesarias o prevenir al denunciante para que presente las pruebas o en su caso mencione cuáles son las que deben recabarse. Entonces, ¿está bien o está mal? Está mal, a mi consideración. ¿Está mal? Está mal, precisamente, porque el principio que opera aquí ya es el principio inquisitivo, el principio de la investigación. Entonces, ¿qué quiere la autoridad? Cruzarse de brazos y tú tráeme todas las pruebas y ya con las pruebas entonces ya reviso. Oye, estoy denunciando, por ejemplo, en otro procedimiento, estoy denunciando la pinta de bardas, ¿no? Más allá, por ejemplo, en materia de fiscalización. Resulta que estoy denunciando, vamos a poner 300 bardas o 500 bardas, ¿no? Y ahí voy mandándole fotografías. Imaginen lo que le costó a una persona, ¿no?, estar documentando la pinta de bardas. Los ayudantes del abogado a sacar la geolocalización por Google Maps para decirle, mira, está en esta dirección. Bueno, presenta la queja. La autoridad correspondiente la recibe y le notifica a la contraparte. ¿Sabe qué va a hacer la contraparte? Va a mandar pintarlas de blanco. Y entonces va a decir, no, pues no sé. Entonces hay algo que está fallando en el procedimiento. Significa que, ¿qué? Que la autoridad, antes de notificarle el emplazamiento, tiene que conservar la materia de la impugnación. ¿Y cómo la conserva? Bueno, yo siempre les he dicho a mis amigos litigantes, ¿no?, porque en alguna vez lo fui, y entonces lo que les digo a mis amigos litigantes es que cuando lleven su USB a la oficialía de partes con su demanda, exijan que la abran ahí, ¿no? Porque luego de pronto venía en blanco, licenciado. Y yo, ¿cómo venía en blanco? Pues sí, y no se la abrieron ahí. Yo, no se pasen, porque aquí al tambo van a dar. Y pues déjame ver si hubo un respaldo ahí, pero, y apareció, de que apareció, ¿cómo de que no? Entonces le digo, siempre cuando lleguen a presentar su demanda con una USB como prueba, donde vienen todas las descargas de las fotografías, exijan que la abran y que vean, por ejemplo, cuál es el peso de todos los archivos. Es decir, hay contenido. Y que luego al azar hablan 3, 4. Bueno, porque los oficiales de partes luego, híjole, andan nada más viendo cómo consiguen un tema, ¿no? Y si no lo hacen así, ¿qué creen? Antes de que la autoridad emita su pronunciamiento de conservación de la materia de impugnación, esos oficiales de partes le hablan a los candidatos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Lo acaban de denunciar, pinta de bardas. Pélenle, bórrenlas todas, ¿no? Bueno, pues contra todo eso, los litigantes tienen que chambearle. Pero eso pasa, déjenme que les platique, eso pasa en muchos tribunales de este país. Bueno, pues entonces lo que pasa es que blanquean las bardas y finalmente ya no hay materia para hacer el análisis. O bien, en el informe, ya una vez que hacen el emplazamiento, a lo mejor él dice es falso, que demuestre él todas las pruebas con las pruebas. Yo no tengo ninguna barda, es más, yo no he pintado ni una barda. Entonces quiere regresarle la carga probatoria al que está denunciándolo. Ojo, no es un procedimiento que opere todo bajo el principio de disposición, donde las partes tienen que empujar todas las pruebas y la autoridad solamente ve, ¿no? La autoridad tiene que asumir la función de investigadora y fiscalizadora para descubrir la verdad. Ojo, tampoco se trata de hacerle todo el trabajo a una de las partes, ¿verdad?
O bien puede ser que cuando se presenta ya, ustedes recuerdan que cuando se encuentran en campaña, los partidos y candidatos tienen que rendir un informe, ¿no? Normalmente cada mes de la campaña van rindiendo un informe de gastos de campaña. Digamos, es como el acumulado de lo que día a día van inscribiendo en el sistema integral de fiscalización. Oh, pues que recibí 500 pesos, ahí los meto. Oye, que gasté, ahí los meto. Que recibí del CEN unas banderas, ahí las meto. Que contraté aguas, ahí las meto. ¿No? La música, bueno, ahí voy metiendo en ese sistema inteligente que tiene creado el Instituto Nacional Electoral, ahí voy metiendo toda la información de la campaña. Y mes con mes presento, digamos, un balance, un informe consolidado, hasta que llego hasta el final de la campaña. Si es una campaña de 30 días, pues solamente va a un informe. Si hay una campaña de 45 días, probablemente haya 2, ¿no? O así, si son 3 meses de campaña, pues haya, como puede ser la presidencial, pueden existir 3 informes de campaña. Bueno, pues me espero por estrategia a que el candidato y el partido presenten todos los datos necesarios, ¿no? Y al final digo, ahora sí es la mía. ¿Por qué? Porque está violentando las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Pero me voy a esperar todavía un poquito más, porque la autoridad tiene 10 días para revisar el informe de gastos de campaña, y si encuentra errores o hay omisiones, le regresa esos datos al partido para que en 5 días los subsane y le dé respuesta a ese oficio de errores y omisiones. Y entonces ahí tienen a todos los contadores, ¿no? Así, vueltos locos para tratar de conseguir facturas, quién ordenó, en qué momento, quién autorizó que el candidato se subiera a ese auto blindado, ¿no? ¿De dónde salió? Bueno, pobrecillos, la verdad es que yo los admiro mucho y los entiendo también mucho, ¿no? Todo lo que sufren, pero bueno, tienen que tener un equipo muy profesionalizado para poder dar verdaderas respuestas, ¿no? Tan solo déjenme decirles que la mayor parte de las sanciones millonarias que se le imponen a los partidos políticos son por el mal manejo de su contabilidad interna. Entiendo que hay cosas que no quieren que salgan a luz, ¿no? Pero también hay cosas que no deben de cometer tantos errores y sobre todo sus comités estatales son los principales violentadores de estas normas de transparencia y rendición de cuentas, solo porque no saben cómo hacerlo. Así de sencillo. Y el CEN, cuando trata de concentrar todo, pues a veces no puede tenerlo todo. Bueno, pues resulta entonces que ya el partido informó o intentó aclarar. Así que ya no puede mover nada de ese informe. Entonces, ahora sí se presenta, digamos, una queja hasta la parte final. Y donde dice que hay 100 bardas que no están registradas. Y además de las fotografías que constan en una USB, vienen los datos de geolocalización y la fotografía satelital, por si todavía fuera poco. O sea, es una chamba de la autoridad, ¿no? Pero bueno, le estoy ayudando a la autoridad para que no tenga gran cosa que hacer más que meterse a internet y ver que ahí están los temas. Bueno, pues a veces la autoridad, ya cuando solicita la información al partido, le dice, no, pues yo no tengo broncas, yo ya te registré. Registró un contrato genérico por pinta de bardas. ¿Cuántas bardas? Pues quién sabe, las bardas que dé. Y en principio, pues yo reporté como 200 bardas y se están quejando de 100 bardas. Ahí están, ya estaban reportadas. Y tú dices, ¿cómo? A ver, el partido te registró un contrato genérico de pinta de bardas por 100,000 pesos. Genérico. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Que ahí hay un error. Segundo, te reporta en su informe que pintó 200 bardas. Ahora, viene alguien más y me dice, hay 100 bardas que no están reportadas. O sea, 300 bardas en total, ¿no? Y la autoridad le dice, si reportó 200 y tú peleas 100, pues ahí están en las 200.
Eso, lo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral en muchas ocasiones, respecto de su unidad técnica de fiscalización, es rechazar la finalidad constitucional que se le ha otorgado, que es ejercer una autoridad de investigación y de fiscalización. ¿Cómo fiscalizo a la autoridad electoral? Bueno, por ejemplo, en una gran elección, evidentemente no tiene todos los recursos ni todas las personas que puedan fiscalizar, pero solamente fiscaliza las elecciones de gobernador, las de diputados y algunas alcaldías importantes. Y en las demás, solamente el inicio de la campaña y el cierre de la campaña. Y lo demás no lo fiscaliza. ¿Cómo vamos a buscar realmente que los partidos y candidatos cumplan con estas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas? Claro que la propia autoridad no puede hacerlo todo, ¿no? Pero queda un gran margen de maniobra justamente para ocultar dinero sucio en las campañas, financiamientos paralelos, precios más bajos de lo normal, compras de bienes y servicios a empresas de los familiares del propio candidato, blanqueo de capitales del crimen organizado que entran a las campañas y se blanquean. En fin, muchas cosas. Ahora, el punto a los que voy a llegar, que es hacia donde vamos a dirigir a la parte de la reflexión final, es que ¿cuál es el estándar probatorio que deberíamos de seguir aquí? ¿Uno alto o uno flexible? ¿Qué características debo de tomar en consideración para saber el tipo de estándar? La primera es, ¿qué tanta dificultad hay para conseguir las pruebas? Decía Fer, oye, a ver, ¿cómo voy a acreditar la compra de los votos? A ver, ya le tomé fotos al del sombrero y la chamarra roja. Y el tribunal me dijo, es una prueba técnica que está tasada bajo el sistema de tasado, que pues solamente es un merísimo indicio, que tendrías que juntarlo con un montón más de pruebas y a ver, ¿qué dice esas pruebas? Bueno, pues ya junto a las técnicas, sí, o junto a las fotos, ya le traigo videos. Y el video donde está el mismo de la gorra, no la chamarra, y les está entregando la lana a unos cuates afuera de la casilla. Yo todavía me tiré al piso así como, ¿no? O sea, ahora que están de moda los directores mexicanos, no sé, no toma y que nadie me vea porque peligra mi vida, ¿no? Y se la presento al tribunal. Y si pudiéramos obtener una declaración de esa persona, podría decir, sí soy yo, sí llevaba dinero, sí repartí dinero afuera de la casilla. Pero ¿sabes por qué? Porque perdieron los Cowboys. Y entonces, pues yo aposté con mis amigos y como veníamos a las elecciones a votar, pues qué mejor que nos viéramos afuera de la casilla. Y sí, yo saqué fajos de dinero y a todos les pagué. Vean cómo la prueba del video y la prueba de la fotografía no sirve para generar la consecuencia jurídica que quisiéramos. El estándar probatorio que utilizo entonces es un estándar muy alto. El mensaje que voy a mandar es, sigue comprando votos, nunca te voy a castigar. Siempre va a haber un error en la prueba, pocos días para la presentación de la demanda, pero al final del día, el margen de error para que yo te castigue debe ser pequeñito. Del 9 o del 9 pues al 10, ¿no? Como decía nuestra compañera. Tengo que tener toda la certeza para anular esa elección. Porque así se nos ha dicho, la visión formal del derecho y del sistema de nulidades es que la nulidad es la sanción máxima. Es como la pena máxima, ¿no? Bueno,
pues necesito tener el mayor grado de certeza del 1 al 10, por lo menos el 9, para poder anular una elección. Con lo cual, si hay errores en la presentación de la demanda, en la adquisición probatoria, si no es fácil conseguir las pruebas, pues es una invitación a que sigan violando la ley. ¿Qué pasa si soy más flexible, como Fer, en el estándar probatorio? El margen de error va a ser más grande. Voy a anular elecciones que a lo mejor no tendría que haberlas anulado, o voy a castigar a personas que a lo mejor no tendría por qué haberlas castigado. Pero voy a mandar un mensaje muy claro. No es el de sigue violando, porque con poquito te terminas metiendo a la cárcel o termino amonestándote de tal naturaleza que impida más adelante que puedas participar en un proceso electoral, o a las que sigue, reincidente, despídete del registro de tu partido político. Ajá. Entonces ahora sí, todo el mundo va a andar con pies puntillas. ¿Y eso cómo lo justifico? El bajar el estándar probatorio. Pues recordando otra vez esta plática del derecho sancionador del Estado. ¿Cuáles son los valores más grandes y más importantes para la comunidad? Y eso se encarga el penal, o máximas sanciones. Mientras lo que no es tan grave, a lo mejor el administrativo sancionador. Pero ¿no dijimos ayer que las tablas que sostienen la torre de los derechos humanos, una de ellas trata la democracia? Entonces, me parece que en buena medida no es que necesariamente el derecho penal se encargue de proteger a la democracia. Tal vez no es el punto. A lo que voy es que podemos retomar varios principios del derecho de castigar. ¿Con qué finalidad castigo? No solamente como una reacción a algo. Intento castigar para que no se vuelvan a repetir ese tipo de conductas, para evitar la mala praxis en la democracia y en las elecciones, para evitar aquello que daña las elecciones y que daña de fondo la democracia, que siembra el virus que destruirá la democracia. Y regresamos a la primera parte de nuestra charla. ¿Qué es la democracia? El estilo de vida que cada uno de nosotros aspira a tener. Entonces, ahora yo me pregunto, si el sistema de nulidades está construido de tal naturaleza que primero te obliga a que esté establecida en la norma la conducta irregular. Si no, no será. Segundo, nos dice que una vez que demuestres esa conducta irregular, tienes que demostrar que la afectación a los principios o valores democráticos es profunda, es grande, es grave. No cualquier violación, sino tiene que ser profunda. Y ya que demuestras que es profunda, viene el estándar probatorio, ¿no? Básicamente en el que la tercer bloqueo que nos dice, y ahora tiene que ser determinante para el resultado de la elección. O sea, que no basta con que demuestre que hay una violación. Tengo que demostrar que es una violación profunda y además tengo que demostrar que es suficiente como para cambiar el resultado de la elección o demostrar que hubiera tenido una ruta, un rumbo diferente la elección. ¿Saben cuándo voy a castigar? Nunca. Pero además el problema es cuando no tenemos claro cuál es el estándar probatorio que debo de utilizar. Ahí me dice que es alto. Y en todas las causales de nulidad siempre ocupo el más alto y a triple bloqueo. O sea, nadie pasa por el tema de las nulidades. Pero puedo hacer lo mismo, por ejemplo, puedo utilizar el mismo esquema probatorio, por ejemplo, con la causal que se denomina error en las actas de cómputo, con la compra del voto. A ver, son dos cosas distintas. Porque con uno, ahí están las pruebas están en las actas. El error es objetivo, palpable, materializable. Ahí están. Es más, no tengo que ofrecer nada.
La autoridad tiene que aportar todo el expediente con las actas. ¿Tengo problema para encontrar la prueba? No. ¿Tengo problema para exhibirla? Ninguno. La autoridad es la que te lo tiene que exhibir. Ahora, quiero demostrar la nulidad porque hay violencia, porque están comprando el voto. Ahí sí está complicado conseguir la prueba. Ahí sí está complicado ofrecer la prueba. Ahí sí está complicado que podamos demostrar lo que quiero demostrar. Vean cómo hay dos cosas completamente distintas, pero utilizamos el mismo rasero para ambas. Y me parece que es lo que debemos de avanzar como tribunal a establecer cuáles son los estándares probatorios, obvio, de manera previa a que se presenten las elecciones, para que mandemos el mensaje, decir, a ver, compañero, si se trata de la causal de nulidad por rebasar los topes a los gastos de campaña, no solamente está en la ley, está en la Constitución. Esto es como una alerta sísmica. Suena la alerta sísmica y patitas, ¿para qué te quiero? Es para que te salgas, no es para que te quedes a ver, no pasa nada, no pasa nada, no. Suena la alerta, salte porque puede haber un gran peligro. ¿Cuál será la razón por la que esta causal se estableció no en la ley, en la Constitución? Porque se está advirtiendo un peligro para la democracia, un virus que daña de fondo la democracia. Si yo rebaso el tope de gastos de campaña y no hay manera de que alguien más lo pruebe, pues es una invitación a seguir violando el tope de gastos de campaña. Y el incentivo que voy a tener es que mientras más lana meta una campaña, es probable que amplíe mi base electoral. Y eso me puede dar más votos y a la larga me puede dar el triunfo en una elección. ¿Y qué implica el triunfo de una elección? El poder. Mi tesoro más preciado, ¿no? Diría ese famoso personaje del Gollum del Señor de los Anillos. Bueno, pues entonces tenemos que mirar, generar una nueva reflexión en los temas que nos dañan a la democracia. Hay irregularidades que no tienen los méritos suficientes como para cambiar el rumbo de una elección, en términos como está construido el sistema de nulidades. No son determinantes. Dicen que no fue una afectación profunda. Perdón, a ver. ¿Los principios democráticos se violan o no se violan? El principio de certeza se viola o no se viola. No se viola poquito, medianito o muchito. No. Me parece que hay un error de concepción ahí. ¿Los principios y valores democráticos se pisan o no se pisan? ¿Rebasas el tope de gastos de campaña o no lo rebasas? No, bueno, sí lo rebasé, pero a ver, fue un peso. A ver, el tema es, no lo puedes rebasar. Oye, pero por un peso me vas a anular. ¿Con cuánto sí te anulo? ¿Con 10, con 50, con 1000, con 10 millones, con el doble? Es rebasaste. ¿Qué es el mensaje? Oye, pero es que fíjate, lo rebasé, pero porque puse mi casa como casa de campaña. Y yo pensé que era gratuita porque no costó nada. Entonces, a ver, que hay un problema ahí de fiscalización. Todo lo que entra en la campaña suma, aunque no salga. Es decir, no hay un gasto, pero sí suma. Y entonces, como no tienes un comprobante de cuánto costó la renta de esa casa porque es tuya, o tu coche, o tu gasolina, tienes que tener un criterio de verificación, más o menos de cuánto te hubiera costado rentar ese coche, ¿no? Último modelo, la camioneta pick-up, ¿no? O esa casa que dice casa de campaña, es un rancho enorme. ¿Lo rentaste por un mes? No, es que es mío, no cuesta. Ya sé que no cuesta, pero sí aporta y sí suma a la campaña. Bueno, ese excedente es lo que rebasó el tope de gastos de campaña. ¿Y? Es que tiene que ser, dice el tribunal, y lo digo con mucho respeto y mucha seriedad, dice, es que tiene que ser el rebase en un punto donde termine afectando la equidad de la contienda. A ver, si yo veo ese ranchote de casa de campaña, a mí me puede afectar, ¿no? ¿Cómo? No lo sé, pero me puede afectar. ¿Cómo lo voy a mostrar? No lo sé.
El tema para mí es que el legislador, el que reforma la Constitución, es muy claro para decir, ni un peso, ni un centavo, porque lo que quiero hacer es que cumplas tus obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas. Hemos tenido casos como el Pemex Gate, como el Amigos de Fox, como los de los fideicomisos, como las tarjetas, o como cualquier candidato que ve la posibilidad de meterle más dinero a la campaña, porque a veces el partido lo ahorca y no le da el dinero. Y tiene que ver de dónde saca la lana, ¿no? Es como una espiral perversa invertida. A mí me parece entonces que este es un punto muy importante para mejorar los diques de contención del poder que quiere infringir la ley metiéndole más lana a las campañas. Y me parece que ese es un dique fundamental. Y me parece también que los estándares probatorios que tenemos que utilizar dependan justamente de los valores y principios que queremos proteger. A ver, ¿nos los pone en la Constitución? Bueno, pues es algo que, como decía Neymar, hay que atender también a lo que dice el pueblo a través de los legisladores, ¿no? Algo han de tener, algo han de ver por ahí, que no debe de funcionar así el sistema. Y tenemos, por ejemplo, el caso de un municipio en Jalisco, que un exministro o ministro de culto religioso manda un mensaje ahí a sus plataformas, a sus redes sociales, creo que es Tlaquepaque, si mal no recuerdo, y el tribunal anula porque utilizó sus mensajes en veda electoral y habló mal de un candidato, y por la pequeña diferencia que podía haber con otro, el otro ganó, ¿no? Si hubiéramos seguido un estándar probatorio alto, diríamos, ¿cómo impactó un mensaje en las redes sociales? A lo mejor sus seguidores son nicaragüenses, a lo mejor sus seguidores tienen 3, 4 cuentas, a lo mejor sus seguidores lo siguen para una cosa, pero no necesariamente para cambiar el voto, ¿no? ¿Cómo podemos saber cómo impactó un mensaje en la psique del elector? Imposible. Sin embargo, anulan la elección. ¿Bajo qué aspecto? Pues que hay un prerequisito fundacional del Estado mexicano, que es la laicidad, la confesionalidad, es decir, que el Estado y la Iglesia estén separados. Y entonces, desde mi opinión, se utiliza un estándar probatorio muy flexible, más flexible que el de FER, y manda el mensaje así rapidito. A lo mejor cometí un error, ¿no? La distribución del error. Y puede ser que no debiera haber anulado porque tal vez no tengo elementos para que me demuestren, para saber cómo afectó esos mensajes a las personas y que cambiaran un posible resultado. Imposible saberlo, pero mando el mensaje, Iglesia, no te metas en las elecciones. Porque por aquí, chiquito, y te anulo. Si veo que tienes interés, te anulo. Justo o no justo, ni con el pétalo de una rosa toquen las elecciones. Violadores, ni con el pétalo de una rosa toquen a una mujer. Partidos y candidatos, ni con el pétalo de una rosa toquen la democracia. Y entonces mandamos un mensaje, claro, de manera previa al proceso electoral, donde les diga yo cuáles son los estándares. Es decir, estas son las reglas con las que voy a juzgar, compadre. Pero si a veces ni el juez o el magistrado o el secretario de estudio de cuenta tiene idea de qué es un estándar probatorio y cuál es el que va a utilizar para cada caso, pues estaría en el papel de los abogados, de los partidos políticos, decir, oye, ¿y con qué estándar probatorio vas a juzgar aquí? ¿Es parte de un derecho fundamental que me diga las reglas del juzgamiento? Claro que sí. ¿No lo existe? Voy a la siguiente instancia a decirle, acuso que ni siquiera tiene idea de lo que es un estándar probatorio, no me fijó de manera previa con qué tablita iba a juzgar las pruebas. Y esto evidentemente forma parte de la primer tablita de la Torre de los Derechos Humanos, que es el acceso a la justicia. Así que bueno, ya en forma de conclusión,
me parece que tenemos que cambiar la óptica del sistema de nulidades para pasar por algo que puede llamarse hoy la integridad electoral, es decir, la ética en las elecciones, con la finalidad de que, pues, la finalidad es que no se sigan cometiendo conductas que no solamente pueden o no medio maltratar un proceso electoral, no, que a lo largo de las partes de procesos electorales, si no se pone un alto, un dique de contención, van a dinamitar la democracia y después no quedará prácticamente nada. Segundo, hay que hacer un análisis de la naturaleza de los procesos en donde queremos participar, administrativo sancionador, rebase topes de gastos de campaña o violación a los principios constitucionales como el de separación iglesia-estado, para saber cuáles son las partes del proceso, en qué parte se utiliza el principio dispositivo. ¿Solo es para presentar la denuncia y un par de pruebas que hagan creíble mis argumentos? Pues eso es suficiente, porque entonces entra en funcionamiento el principio inquisitivo y será la autoridad la encargada de corroborar, buscar más información. Oye, pero además de todo esto, si yo no tengo acceso a las pruebas, entonces aplico la carga dinámica probatoria y veo quién sí tiene la posibilidad de tenerlas de mayor facilidad y a ella la obligo, evidentemente. Si hay las pruebas aquí, pues qué padre. Pero si veo que hay dificultad para que tú las puedas presentar porque no las podrías tener, obligo a la otra. Casi como una reversión de carga probatoria. Por eso, Luis, lo ponemos entre comillas, ¿correcto? ¿Qué más puede pasar? Pues que haya pruebas en el expediente que no haya aportado que me puedan beneficiar. Y ojo, si yo presento pruebas que me perjudican, así sea una copia fotostática, esta puede hacer prueba plena y perder todas mis posibilidades o esperanzas de triunfo en un caso. Pues me gustaría seguir platicando con ustedes de las pruebas y demás casos y chismes ahí de electorales, pero bueno, ya tienen mis redes sociales, @Rubén Becerra, RB de Victoria, mi correo electrónico institucional es ruben.becerra_, @te de tribunalelectoral.gov.mx. Cualquier cosa de verdad, con toda confianza, escríbanme si tengo oportunidad, cuenten con ello, con mi respuesta y pues sobre todo que las reflexiones las hago de manera muy responsable, pero además ya después de casi 28 años de dedicarme, como dicen los ministerios públicos, 24/7 por 365 días, pues ya después de muchos años creo que ya he vivido muchos procesos electorales y sobre todo, pues también veo hacia dónde podemos dirigirnos o redirigirnos de una manera donde podamos fortalecer todos, desde nuestras trincheras, la democracia y, por supuesto, la torre de los derechos humanos. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Neima, Daniela, muy gentil. Juan Pablo, como siempre, gracias. José Pablo, igual. Luis, muchas gracias. Fer, también, muchas gracias. Gracias a todos. Y estoy seguro que nos veremos pronto.